Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie, por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 20 de junio de 2018, presidida por el magistrado señor Ernesto Blume Fortini e integrada por los magistrados Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianela Ledesma Narváez, Eloy Espinosa Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa. Secretario relator Flavio Reategui Apaza. Buenos días. Antes de empezar la audiencia, informo que el magistrado José Luis Ardón de Taboada no va a estar presente en la audiencia por encontrarse ausente del país, pero se abocará al conocimiento de las causas que hoy se vean y eventualmente, de él considerarlo necesario, podrá ver el video en donde se exponen los fundamentos que en esta audiencia se lleven a cabo, o podrá convocar a una audiencia ante él en caso considere necesario citar a las partes. Bien, secretario relator, ¿de cuenta usted? Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 9, expediente 498-2015, proceso de amparo, iniciado por don Gaudencio Estrada Guamán contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Arturo Salvador Edwards. El doctor Salvador Edwards. Señor presidente, no obstante que se registró el abogado mencionado, no se encuentra presente en este momento en la sala. Vista la causa, queda el voto. Causa número 11, expediente 737-2015, proceso de amparo, iniciado por don José Antonio Ceballos García contra la presidencia del Consejo de Ministros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Víctor Julián Oliveros Quiñones en representación de la Procuraduría Pública de la presidencia del Consejo de Ministros. El doctor Oliveros Quiñones. Señor presidente, y del mismo modo, habiendo solicitado su registro, el mencionado abogado no se encuentra presente en la sala. Vista la causa, queda el voto. Causa número 12, expediente 1527-2015, proceso de habeas corpus, iniciado por don José Valerio Quiroz Lozano contra doña Lucila Flora Pineda Clemente y doña Erika Agustina Quiroz. Y como parte demandada, el presidente de la Asociación Pro Ornato Chancayán. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Lenin Nicolai Asensios Borda. ¿El doctor Asensios Borda? ¿Parte demandante o demandada? A ver, un momentito. Abogado de la parte demandante. Por favor, dirijo yo. Señor abogado, ¿puede hacer usted el uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Tengan buenos días, señores miembros del Tribunal Constitucional. Recurro a esta instancia suprema constitucional por la siguiente causa. En recurso de agravio constitucional por la vulneración de derechos fundamentales contra mis patrocinados. Es un hecho que a la vez es simple y por causa de los tribunales de justicia de la nación se volvió muy compleja. El hecho es de que un grupo de personas dirigido por los dirigentes realizaron actos en contra de mis patrocinados, cerrando o cercando la vía por donde estaban transitando, o sea, las puertas de la vivienda. Es una vulneración a la libertad, a la libertad personal, a la libertad de tránsito a su vivienda. Es el hecho, señores magistrados del tribunal, de que los tribunales de justicia de la ciudad de Huaraz
del departamento de Ancash no ampararon la presente demanda constitucional, aduciendo de que mis patrocinados tenían una entrada por otra calle. Es el hecho de que en ninguna regulación normativa de la nación no existe de que en una vivienda puede tener varias entradas. Entonces los tribunales de la ciudad de Huaraz lo que hicieron es vulnerar de igual manera la Constitución, ¿no? Es un error de interpretación constitucional. Lo que nosotros solicitamos a los magistrados que amparen el pedido de la demanda de habeas corpus. ¿De qué manera? Declarándola fundada y que se revoque las resoluciones desarrolladas por los jueces de primera y segunda instancia. Es un hecho que se ha desarrollado hace varios años. Son aproximadamente 5 a 4 años que se están vulnerando estos derechos. Mis patrocinados no pueden ingresar a su vivienda con normalidad porque han desarrollado un muro de 1,5 metros de altura, aproximadamente de largo son 7 metros, con un ancho de 1,20 metros de piedras y cemento, que a la actualidad persiste. Entonces, no se puede amparar este tipo de hechos que desregulan, ¿no?, la convivencia normal y pacífica de la nación, ¿no? Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Gracias. Causa número 21, expediente 4893-2015, proceso de amparo, iniciado por don Ramos Juan Díaz Torres y otros contra Nextel del Perú. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Bedoya Escurra, en representación de la empresa Nextel. Señor abogado, de la parte demandada, puede usted hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, ha venido en recurso de agravio la resolución de la Corte Superior que, revocando la de primera instancia, declaró infundada la demanda. Es una demanda de amparo que fue promovida por unos vecinos indicando que la antena que había sido instalada por mi patrocinada Entel del Perú atentaba contra el derecho al medio ambiente y adicionalmente señalaba que la afectación a sus derechos a vivir en un ambiente adecuado y ordenado estaban relacionados al hecho que, según entendían ellos, la antena no contaba con autorización municipal. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda de amparo en el extremo referido al medio ambiente, pues entendió, como está demostrado en el expediente, que la antena funciona, en ese momento no funcionaba, pero que si funcionase y no había evidencia que no fuera así, por debajo de los límites máximos permisibles, no habría afectación al medio ambiente. Sin embargo, el juzgado consideró que la antena no tenía licencia municipal y a partir de ahí declaró fundada la demanda. Esa resolución fue apelada por Entel del Perú y la Corte Superior revocó el fallo. Evidentemente, Entel del Perú solamente impugnó el extremo que se declaró fundada la demanda, el demandante no impugnó ningún extremo. Este primer punto es importante porque quiere decir que esta demanda de amparo en lo que concierne a la afectación o supuesta afectación al medio ambiente quedó terminada con la sentencia de primera instancia
que no fue impugnada por el demandante. En lo referido a la licencia municipal, creo que hay, primero, que tener en cuenta un aspecto de concepto de lo que puede o corresponde ser ventilado en una acción de amparo. Diré sencillamente que el Tribunal Constitucional y los procesos constitucionales en general no están destinados a verificar el cumplimiento de normas administrativas, como supuestamente sería el caso, ni a la verificación de supuesta validez de actos emanados de la autoridad. En tanto no haya una jerarquía constitucional en aquello que se discute, no debiera ser de ámbito de un proceso como el de amparo. ¿Por qué digo esto? No estoy diciendo en absoluto que la antena no cumpla con todos los requisitos, al contrario, los cumplió y obtuvo licencia a través del silencio positivo que está previsto en la ley especial, que es la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de la Infraestructura en materia de telecomunicaciones. No hay ninguna duda que la solicitud se presentó, que no hubo pronunciamiento entre el plazo previsto en la norma y que, por lo tanto, operó el silencio positivo. Cuando eso sucede, la autoridad está facultada a hacer una fiscalización posterior. La municipalidad competente no lo hizo y optó por emitir una resolución pronunciándose sobre la solicitud de instalación de la antena. Ese es el debate y no es constitucional. Porque al pronunciarse sobre un expediente que ya contaba con silencio positivo, lo que hizo Entel fue impugnar y hacerle saber que no podían haber dos decisiones sobre lo mismo, una obtenida por silencio positivo y otra dictada de manera expresa. El recurso de reconciliación se desestimó, se apeló, se volvió a desestimar y eso ha sido llevado a la acción correspondiente, a la acción contencioso-administrativa. Y ahora en el expediente las resoluciones del juez ordinario y la Corte Superior que determinan que la decisión de la municipalidad de declarar improcedente el pedido de instalación es inválido. Gracias. Y es inválido porque la solicitud ya contaba con permiso conforme a la ley de la materia. Las atribuciones de la municipalidad tampoco están puestas en duda. Por supuesto que tiene potestad y facultad para fiscalizar aquello que esté dentro de su ámbito de competencia. Pero eso se encamina a través de una nulidad de oficio si fuera el caso. Y eso no se ha implementado. Entonces, señores magistrados, lo que está en discusión realmente en este expediente de amparo es si la antena obtuvo silencio positivo o no. Y con todo respeto, soy de la opinión que eso no es materia de un proceso de amparo. Más aún, cuando esa misma materia está siendo ventilada en el fuero ordinario y ya tiene sentencia del juzgado como la Corte Superior, dándole la razón a Entel del Perú. Termino con lo siguiente. Cuando se presentó la demanda, la antena estaba en proceso de instalación. Después ya ha empezado a operar. Obra en el expediente y a pesar que ya no es materia controvertida, los análisis hechos sobre el funcionamiento de la antena que determinan que ésta opera dentro de los límites máximos permisibles fijados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dicho de otra manera, se descarta cualquier temor o riesgo, que fue lo que originó la demanda también, sobre alguna afectación al medio ambiente o a la salud. Por esas consideraciones, señores magistrados, la defensa de Entel solicita que conforme ya ha sido planteado y resuelto por la Corte Superior, se desestime en todos los extremos la demanda de amparo. Gracias. Bien, pregunta la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Gracias, presidente. Es verdad todo lo que usted ha señalado en cuanto a que la discusión sería acá de mera legalidad, pero también es cierto que el demandante Díaz Torres, cuando plantea su amparo, lo que plantea es que el no haber contado con las autorizaciones o haberse acogido al silencio negativo en la autorización
y haber permitido a consecuencia de ello la instalación de las antenas genera un daño a la salud pública por todos los informes que se ha señalado en cuanto a la irradiación de ondas, microondas electromagnéticas, algo así dice, y al cual ustedes también en su contestación hacen una referencia a ello, ¿no? Inclusive se formulan ustedes una pregunta en relación si esas antenas afectan a la salud, ¿no? Entonces mi pregunta va orientada en ese extremo, ¿no? Ustedes plantean qué efectos pueden ser causados por la exposición de radiaciones electromagnéticas, y bueno, dice sí, existen efectos que pueden ser causados por la exposición a la radiación, como los que resultan del calentamiento del tejido de la piel. Sin embargo, dentro de ciertos límites, el organismo de toda persona dispone de mecanismos cuya misión es mantener la temperatura corporal. Ustedes lo dicen en su contestación, página 23, y dan bastantes argumentos. Entonces, ¿hacia dónde yo quiero ir? ¿Usted no cree que en esta discusión esté inmerso el tema de la salud pública y la implicancia de las antenas frente a la posible afectación de estas exposiciones? Me gustaría escuchar su opinión, más allá del aspecto formal, si se dio o no la autorización, si la municipalidad era competente o no. O sea, ¿cómo impacta el tema de las antenas en la salud pública? ¿Qué información podría darnos para ilustrar su posición? Con todo gusto, señora magistrada. Y dejando de lado la formalidad y lo que es el contenido mismo de lo que ocupa el informe, lo que sí le puedo decir es que, por supuesto, las antenas han sido una materia, el funcionamiento de antenas han sido una materia de debate público. Hace 15 años y 20 años se sabía menos sobre ellas, pero lo cierto del caso es que es un funcionamiento de un servicio público que está normado por el Estado a través de las opiniones técnicas pertinentes. Y en esas opiniones, en esos exámenes se ha determinado que las antenas, en tanto funcionen dentro de un límite, por debajo del límite máximo permisible, no producen afectaciones a la salud ni al medio ambiente. Y es por eso, comprendiendo que puede ser una inquietud de cualquier persona, que nosotros, a pesar nuevamente de la formalidad que el debate sobre salud y medio ambiente quedó cerrado en primera instancia, hemos querido contribuir y hemos acompañado las mediciones que se han hecho por entidades especializadas respecto de esa antena en particular y en las que se determina que opera muy por debajo de los límites máximos permitidos. Pregunta del señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Bueno, señor abogado, lo que debe tenerse claro aquí, y no es porque sea una cuestión formal, es cuál es el ámbito de discusión que tiene el Tribunal Constitucional, qué pretensiones han llegado para discutirse aquí, cuáles no. Entonces yo quiero que usted confirme el dato, el extremo sobre la cuestión de la violación o no violación del derecho a la salud y el derecho al medio ambiente. ¿Es un extremo que fue apelado en su momento o no? No lo fue, ¿verdad? Entonces, no lo fue. Entonces, la discusión aquí no es sobre lo que vamos a tener que resolver nosotros, es sobre eso que sin duda es un tema muy importante y donde ya se ha establecido una serie de pautas a cumplir y por lo que se desprenden los actuados del expediente, ustedes las han cumplido. Entonces, aquí la discusión es si se puede convalidar o no en esta sede un pronunciamiento en el cual estamos viendo si qué resolución administrativa es válida, la que concede en base a un silencio administrativo o la que no concede. Entonces, eso es la discusión. ¿Esa es una discusión que se puede plantear en un tribunal constitucional? En mi opinión, no, señor. Es una discusión claramente de legalidad. En mi opinión, así lo es. Y por entonces, lo tanto, no es... ¿cuál es el estado del proceso contencioso administrativo donde parece ser, y además en la aplicación del presidente Elgo Ríos, la vía igualmente satisfactoria para tocar esto? ¿Cuál es el estado de ese proceso? Y ya se ha resuelto en primera instancia, como en la Corte Superior, declarando fundada la demanda de Entel del Perú, en ambos casos. No podría decirle, porque el proceso se lleva en provincias, si ya el plazo para el recurso de casación habría vencido, pero entiendo, para cerrar la pregunta, lo que le puedo decir es que los dos fallos
en el fuero ordinario, en el proceso correspondiente, le han dado la razón a Entel del Perú. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. 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 Vista la causa, queda el voto. Causa número 26, expediente 5760-2015, proceso de amparo, iniciado por don Roque Aurelio Cano Pérez contra los jueces superiores integrantes de la Quinta Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Marcos Giancarlos Piña Burga. Sí, por favor. Habiéndose recién presentado el abogado representante de la parte demandante, por equidad le vamos a dar el uso de la palabra, pero le llamamos la atención, en el sentido de que los abogados de ambas partes deben inscribirse en tiempo oportuno y deben estar en la audiencia con la debida anticipación. Señor abogado de la parte demandante, tiene usted el uso de la palabra. A efecto de representar en el presente caso al señor doctor Roque Cano Pérez y a la vez solicitar a vuestra digna colegiatura se declare nula la sentencia de vista expedida en el presente proceso por la Primera Sala Civil de Lima y en consecuencia se declare fundada nuestra demanda de amparo en base a los siguientes considerandos. Señores magistrados, a manera de preámbulo me permito realizar un breve relato de los hechos para un mejor entender y resolver de la presente causa. El señor Roque Cano es un médico nuclear que ha trabajado y que viene trabajando por más de 30 años en el IPEN, Instituto Peruano de Energía Nuclear. En la década del 90, específicamente el 31 de marzo de 1992, el IPEN, institución del Estado, expide una resolución presidencial administrativa donde le cambian de categoría y por lo tanto ya no vendría a gozar de determinadas bonificaciones y gratificaciones. Este punto, que claramente es un acto lesivo a la igualdad, toda vez que sus demás colegas de trabajo, igual remunerados en igual nivel, gozaban y él no venía gozando de estas bonificaciones. Esto motivó un primer proceso de amparo. Este proceso de amparo, signado con el expediente 8930-2002. En este proceso de amparo, el doctor Roque Cano interpone su demanda en contra del IPEN y obtenemos una sentencia de vista favorable que es cosa juzgada. Esta sentencia de vista, expedida por la Quinta Sala Civil de Lima, de fecha 30 de junio del año 2003, resuelve lo siguiente. Fundada en todos los extremos la demanda, y en consecuencia inaplicable para el recurrente la resolución presidencial administrativa 120-92, que es precisamente que vengo comentando, cambia de nivel y le prohíbe acceder a gratificaciones y bonificaciones. Asimismo, esta sentencia favorable dispone que se expida una nueva resolución que incluya al recurrente en el nivel categórico que estuvo antes y a la vez se le otorgue el pago de beneficios y otros ingresos percibidos por los demás funcionarios activos de igual nivel. Hasta aquí podremos decir que no hay ningún problema que resalte, pero el problema viene a continuación. En la etapa de ejecución de este proceso de amparo 8930-2002, devueltos los actuados al juzgado ejecutor, el juez de primera instancia expide la resolución número 49, en donde dispone, se lleva a cabo una pericia contable para determinar la liquidación de los pagos devengados y
el interés legal por concepto de gratificaciones y bonificaciones. La Procuraduría del IPEN apela a esta resolución de ejecución, lo cual motiva que suba a sala y la sala expide una resolución judicial número 2 que hoy en día cuestionamos en este proceso de amparo, de fecha 21 de abril del año 2009, expedido por la Quinta Sala Civil de Lima, que sorprendentemente declara nula la resolución de ejecución, la resolución número 49, en el extremo que dispone pericia contable para determinar los intereses legales y los pagos devengados. Esta resolución judicial número 2, a nuestro criterio, señores magistrados, es lesiva, toda vez que vulnera el derecho de efectividad de las resoluciones judiciales, vulnera la cosa juzgada constitucional y desconoce la jurisprudencia en materia del IPEN, porque vuestra digna judicatura ya se ha pronunciado respecto a demandas contra el IPEN en amparos, señalando vuestro tribunal de que sí corresponde el pago de intereses legales y pagos devengados. Me explico, señores magistrados. Pensamos de que existe una vulneración a la efectividad de resoluciones judiciales en tanto el proceso de amparo tiene un fin restitutivo, conforme lo señala el primer párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. El hecho de que no se me restituya, a mi representado no se le restituya los derechos, es decir, gozar de los intereses legales y los pagos devengados, disculpen la expresión, pero el proceso de amparo se convertiría en un saludo a la bandera, lamentablemente. Porque si mi cliente interpone un proceso de amparo para que se le restituya su derecho y en el momento de la ejecución, por una interpretación parcializada o sesgada de la sala, no goza de ese derecho que se le restituya y que se vio vulnerado, pierde completamente sentido y se desnaturaliza el proceso de amparo. Existe jurisprudencia al respecto. La sentencia del Tribunal Constitucional número 3515 del año 2010 señala lo siguiente: la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla y que la parte favorecida vea repuesto su derecho, cosa que en el presente caso no sucede. Igual manera, existe una sentencia del TC respecto a la cosa juzgada, el expediente 54-2004, el cual señala que la cosa juzgada proscribe que las autoridades distorsionen o realicen una interpretación parcializada a la sentencia. La sentencia debe cumplirse en los mismos términos en su ejecución. Señores magistrados, para terminar, el doctor Germán Mendoza, un doctor compañero de trabajo del doctor Roque Cano, mi representado y también colega, interpuso una demanda de amparo que de igual manera en la ejecución, obteniendo sentencia favorable, hubo una mala interpretación por parte de la sala. El señor Germán Mendoza interpone un recurso de agravio constitucional extraordinario, llega al Tribunal Constitucional y el TC señala en la sentencia 3044-2011 lo siguiente, si me permite dar lectura, por favor: ordenar al Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN que cumpla con emitir una nueva resolución a favor de don Germán Enrique Mendoza Pérez, disponiéndose el pago de los devengados, las bonificaciones, los beneficios y otros ingresos que perciban los funcionarios y trabajadores. Este caso es sustancialmente igual al caso de mi representado, el señor Roque Cano. Finalmente, para concluir, existe un desconocimiento por parte de la sala de un precedente vinculante aplicable al presente caso. Me refiero al precedente 5430-2006, proceso de amparo, donde en su regla número 4 señala que aún en el caso de que el recurrente en su demanda no haya solicitado el pago de los devengados, este debe ser entregado por oficio por el juez constitucional en base al principio de iuris nobis curiae, el juez sabe de derecho. Siendo así, señores magistrados, solicito que se declare fundada nuestra demanda de amparo y agradezco el uso de la palabra. Muchas gracias. Señor abogado de la parte demandada, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señora magistrada, señores magistrados de este distinguido Tribunal Constitucional, buenos días. Pues el suscrito comparece en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial a efecto de solicitar de manera respetuosa se desestime el recurso de agravio constitucional por temas sumamente puntuales, señores magistrados. Primero, pues bien, la parte accionante ha venido a cuestionar vía proceso constitucional de amparo una resolución de vista, la resolución de vista número 2,
que, como bien lo ha desarrollado la defensa técnica, es una resolución que declara nula la resolución número 49 que dispuso la liquidación y reconocimiento de devengados intereses legales. Pues bien, señor magistrado, lo que ha sucedido en el primer proceso de amparo es lo siguiente. Lo que debió hacer la parte accionante en el primer proceso de amparo con la expedición de la resolución de vista número 2 es formular recurso de agravio constitucional, toda vez que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que puntualmente señala que cuando en ejecución de sentencia no se cumple con los parámetros establecidos por la sentencia del proceso de amparo, excepcionalmente la parte accionante puede recurrir vía recurso de agravio constitucional. La parte accionante, señores magistrados, no formuló recurso de agravio constitucional contra este auto de vista número 2, no lo formuló. Lo que ha hecho la parte accionante es, en ese primer proceso de amparo, es formular un recurso de nulidad ante la quinta sala. O sea, desconociendo la mecánica prudente y adecuada para cuestionar el auto de vista número 2, no formula el recurso de agravio constitucional. Lo que hace es formular una nulidad ante la quinta sala civil de Lima. Situación totalmente desconcertante, toda vez que el mecanismo adecuado era el recurso de agravio constitucional. Pues bien, señores magistrados, teniendo esta temática, lo que ha hecho la parte accionante es recurrir al proceso de amparo contra amparo. Sin embargo, no agotó la vía, no utilizó el mecanismo apropiado en el proceso originario. Señores magistrados, hay sentencia del Tribunal Constitucional que puntualmente señala que ante el no cumplimiento puntual en ejecución de sentencia, los términos de la sentencia, la parte accionante puede recurrir al Tribunal Constitucional a efecto de que se analice si se está ejecutando con la sentencia de sus propios términos. Adicionando a ello, la defensa técnica ha mencionado un caso puntual, otra demanda con la misma pretensión que ha llegado al Tribunal Constitucional. ¿Por qué llegó al Tribunal Constitucional? Porque en esa causa el abogado, la defensa técnica, formuló recurso de agravio constitucional respecto a una resolución de vista que de la misma manera le había denegado el reconocimiento de los devengados en ejecución de sentencia. Llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Es decir, la defensa técnica sabía o tenía conocimiento que el mecanismo adecuado era el recurso de agravio constitucional, pero no pretender, mediante un amparo contra amparo, ingresar al análisis de un tema que fue propio del primer proceso de amparo. En ese sentido, señores magistrados, consideramos que el auto de vista número 2 fue dejada a consentir por la defensa técnica y como consecuencia de ello resulta improcedente la presente demanda. Eso es todo. Gracias. ¿Réplica? Breve, por favor. Muchas gracias. Señor presidente, puntualizar que, si bien es cierto, existe un recurso de agravio constitucional extraordinario en casos una resolución falte a la sentencia, una resolución en etapa de ejecución. Sin embargo, como muy bien ha dicho el abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, este recurso es de carácter extraordinario, es decir, que no es una exigencia para poder recurrir a un amparo. Más bien, por lo expuesto del abogado de la Procuraduría, que no ataca temas de fondo, sino desvía el tema por un punto de formalidad, demuestra que existe una vulneración al derecho de efectividad de las resoluciones judiciales y más aún con la tutela urgente, que es una característica que reviste el proceso de amparo, solicitamos que se declare fundada nuestra demanda. ¿Dúplica? Breve también, doctor. Obtenga la firmeza necesaria, lo cual no ha sucedido. La parte accionante debió agotar el recurso de agravio constitucional, no lo hizo. En consecuencia, es de aplicación al artículo 4 del Código Procesal. Dejó consentir la resolución que dice afectar sus derechos fundamentales. Eso es todo. Gracias. Correcto. Pregunta del señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Bien, señora procuradora. Una pregunta. La interposición de un RAC atípico para poder asegurar la ejecución en sus términos de una sentencia del Tribunal Constitucional es una cuestión de planteamiento obligatorio? O sea, ¿cuál es su lectura que usted hace al respecto? Cuando el tribunal ha consagrado
hasta 3 tipos de RACs atípicos vinculados con las ejecuciones o pronunciamientos. ¿Está diciendo que necesariamente se tiene que seguir ese camino o está habilitando a que se siga ese camino? Quisiera conocer su opinión al respecto. Señor magistrado, con su venia, pues la posición de esta defensa técnica es que es un mecanismo más adecuado y prudente que se debe utilizar. La pregunta no es esa, la pregunta es que si es obligatorio plantear el RAC atípico o no. No estamos hablando, no estamos haciendo una obligación de si es más conveniente, si técnicamente me gusta. Lo que estamos diciendo es si es obligatorio para la ejecución de la sentencia plantear el RAC atípico. Consideramos que sí, señor magistrado, que sería... ¿En base a qué es que ustedes consideran que es obligatorio la presentación del RAC atípico? Porque este es el punto central en el caso. Seamos claros. O sea, la comprensión que ustedes hacen es que el RAC atípico debe plantearse, no se planteó y por eso es improcedente todo lo que viene después. Y su contraparte lo que está diciendo es, yo no tengo obligación. El tribunal jurisprudencialmente ha creado un camino que yo lo puedo utilizar, pero también puedo no utilizarlo. Entonces, quiero saber cuál es el argumento por el cual usted considera que es obligatorio plantearlo. Señor magistrado, consideramos que se da estos lineamientos por el Tribunal Constitucional a efectos de evitar que nuevamente se discurra por todo un proceso. ¿Pero en qué parte de la sentencia del Tribunal Constitucional cuando estableció este RAC atípico dice que es obligatorio plantearlo? O sea, esa es la pregunta. O sea, una cosa es que el tribunal habilite un mecanismo para la ejecución y otra cosa es que diga obligatoriamente usted tiene que seguir el camino. Esa es la pregunta. Textualmente no lo señala, pero haciendo una lectura integral de la sentencia, consideramos que sí plantea esta situación a efectos de que la parte accionante no se vea perjudicada e iniciar todo un nuevo debate judicial al respecto de un nuevo proceso de amparo. Consideramos que sería totalmente incongruente que, teniendo la posibilidad de formular un recurso de agravio constitucional, interponga un amparo con amparo nuevamente y debatir algo que se puede debatir en el mismo proceso iniciado, señor magistrado. La obligatoriedad, tu interpretación es obligatoria para generar una estrategia procesal. O sea, a lo que vamos es, hay que distinguir, mi querido procurador, entre lo que una instancia jurisdiccional establece como una cuestión obligatoria y lo que una instancia jurisdiccional establece como una posibilidad de accionar. Porque en el segundo caso, lo que va a depender es la estrategia procesal, buena o mala, que se quiera seguir. Entonces, yo no discuto si esto es obligatorio o no obligatorio lo que ha hecho el tribunal, porque sería adelantar opinión, pero sí le pediría a la brevedad que por escrito justifique con más claridad el punto que es nuclear en este caso, y lo mismo a la contraparte. O sea, aquí entonces lo que se está discutiendo es que si estaba obligado o no el demandante a recurrir al RAC atípico. Usted dice que sí, y su contraparte dice que no, y eso habría que justificarlo con mayor detalle. No, ahí lo dejamos, yo por escrito y a la brevedad lo que usted tenga conveniente plantear al respecto. Sería todo de mi parte, por favor. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 22, expediente 4917-2015, proceso de amparo, iniciado por el Subcomité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Empleados Civiles de la Fuerza Aérea del Perú, SUSCAFAE de la FAP, contra el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Defensa. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Carlos Alfredo Cárdenas Borja. Señor abogado, de la parte demandante tiene el uso de la palabra. Señor presidente y miembros de este honorable Tribunal Constitucional, la presente acción de garantía constitucional, acción de amparo, tiene por finalidad que el Ministerio de Defensa, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, dispongan, suscriban, emitan, oficien la documentación que sea justa y necesaria a efectos de lograr una justa homologación y o nivelación sobre el concepto por incentivos de CAFAE que perciben los trabajadores civiles administrativos de la Fuerza Aérea del Perú en relación al monto que perciben los trabajadores civiles administrativos del Ministerio de Defensa. El caso es que los primeros, los trabajadores de la FAP, por incentivo de CAFAE, mensualmente perciben la suma de 100 nuevos soles. Sin embargo,
los trabajadores civiles administrativos del Ministerio de Defensa, por el mismo concepto, incentivos por CAFAE, perciben entre 1.000 a 1.600 nuevos soles. Nosotros no entendemos, no nos dan explicación, no nos dan ninguna justificación válida de que por qué motivos, si ambos trabajadores laboran para el mismo sector, efectúan las mismas actividades administrativas y están en el mismo pliego presupuestal, unos reciben 100 soles y los otros reciben entre 1.000 a 1.600 soles. Nuevamente, estoy hablando sobre incentivos por conceptos de CAFAE. No hablo de remuneraciones, no hablo de salarios, no hablo de otro tipo de beneficio, no hablo de jubilación, como lo manifiesta la resolución de vista de la causa que da origen al recurso de agravio constitucional, y por eso nuestra presencia en esta honorable sala. El debate con los representantes del Ministerio de Defensa se agotó. El debate con los altos mandos castrenses se agotó y todo quedó en promesas, una posible nivelación escalonada. El debate parlamentario concluye, la ley de presupuestos se aprueba y el martirio para 5.000 trabajadores, 5.000 familias continúa mes a mes, año tras año. Nosotros no entendemos por qué el Ministerio de Defensa comete este abuso vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores civiles administrativos de la Fuerza Aérea del Perú. Ahora, como mero conocimiento, esto no solo afecta a dichos trabajadores civiles administrativos de la FAP, sino también arrastra a los trabajadores civiles administrativos del Ejército y de la Marina. Pero en este caso, señor presidente, señores vocales, venimos a nombre de los trabajadores civiles de la Fuerza Aérea del Perú. Es por esta razón que presentamos esta acción de garantía constitucional y acción de amparo, y por los argumentos expuestos por mi persona y por los argumentos que obran en autos, creemos que luego de un análisis y estudio de la misma, se llegue a declarar fundada la presente acción constitucional en todos sus extremos y lograr la nivelación de los incentivos que por concepto de CAFAE perciben los trabajadores civiles administrativos de la Fuerza Aérea del Perú en relación y comparación a lo que reciben los trabajadores civiles del Ministerio de Defensa. Bien, pregunta el señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Correcto. No hay más preguntas. Vista la causa, queda el voto. Causa número 30, expediente 895-2016, proceso de amparo, iniciado por don César Martín Moreno Bautista contra Pesquera Diamante, Sociedad Anónima. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Galo Germán Sugya Flores. El doctor Sugya Flores. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Con su anuencia, señores miembros de este respetable tribunal, voy a proceder a tomar el uso de la palabra. En efecto, nuestra parte ha interpuesto un proceso de amparo solicitando la reposición del trabajador César Martín Moreno Bautista en calidad de trabajador obrero en ocupación de soldador de la planta de producción de SUPE de propiedad de la empresa pesquera Diamante S.A. En nuestra parte está solicitando la reposición a sus labores habituales en el entendido de que se ha violado el derecho a la protección al trabajo. En primer término, debo precisar que es justiciable, trabajó 4 años, 10 meses en el centro de trabajo, siendo su fecha de ingreso el 1 de octubre de 2007 y siendo despedido el 31 de julio de 2012. Al efecto, la empresa invoca el vencimiento de contrato.
de contrato intermitente. Es cierto, se suscribió contratos intermitentes, pero los mismos, desde nuestro punto de vista, han sido desnaturalizados, en la medida de que el trabajador laboró en labores permanentes y nunca se interrumpió su labor. Él trabajó en tierra, en la planta, no trabajó en faena de pesca. Consecuentemente, desde nuestro punto de vista, ese contrato estuvo desnaturalizado. Y eso está corroborado con la boleta de pago que obra en el expediente, el trabajo continuo. Y también el trabajo que no se interrumpió está virtualmente reconocido por la propia emplazada. La propia emplazada, específicamente a folios 641, si se revisa el expediente a folio 641, la propia emplazada textualmente señala que el hecho que no haya existido periodo de interrupción no implica necesariamente la desnaturalización del contrato de trabajo intermitente. Lo que ocurre en el fondo es que ha habido una confusión por los señores, por el ACUO de primera y segunda instancia, en el entendido de que han confundido de que el trabajador labora en la pesca y consecuentemente señalan de que, como no ha acreditado de que ha sido un trabajo continuo una vez operada la veda decretada por el Ministerio de la Producción, no se ha acreditado, señalan de que no se ha acreditado el trabajo continuo. Entonces, ese error, ese entuerto, consideramos de que se está a tiempo para subsanar y para terminar nomás, señores miembros del colegiado, debo señalar que ya existe copiosa jurisprudencia al respecto, dictada por este tribunal. Y para muestra nada más voy a señalar el expediente 7480-2006 y el expediente 10537-2006, que es un caso idéntico, objetivamente similar al caso en materia de auto, donde ahí se precisa concretamente, ya para terminar, de que los contratos intermitentes de esta clase han sido desnaturalizados por haberse producido el supuesto previsto en el inciso D del artículo 77 del Decreto Supremo 03. O sea, ha existido fraude, ha existido simulación y consecuentemente se ha afectado el derecho al trabajo del actor. Eso sería en síntesis, señores miembros del colegiado, y solicita nuestra parte, pues, de que existiendo ya jurisprudencia en ese sentido, en igual forma se determine la reposición del trabajador en estricto respeto al derecho al trabajo. Eso sería en síntesis. Muchas gracias. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 34, expediente 1205-2016, proceso de amparo, iniciado por don Giancarlo Maguiña Cosco contra Calza Perú, Sociedad Anónima Cerrada. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Carlos Enrique Río Guzmán y por la parte demandada el abogado José Manuel Angulo Hugo. Gracias, muy amable. Puede hacer uso de la palabra el señor abogado de la parte demandante. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad. Creo que esa es la clave, señores magistrados, para poder entender el presente proceso, por el cual se solicita que, revocando las sentencias de instancia, este digno tribunal, ratificando una línea jurisprudencial que vamos también a proceder a destacar, se sirva a declarar fundada la presente demanda. Efectivamente, señor magistrado, es un caso idéntico, en que hubo incluso un amplio debate de más de 40 minutos ante vuestra excelencia. Este ilustre colegiado dictó la sentencia en el expediente 4485-2015, acción de habeas corpus, en el caso Juan Manuel Rojas Alzamora, en la que la causal de despido incausado es la misma, la que vamos a ver también el día de hoy, y la empresa emplazada también es la misma, la que vamos a ver el día de hoy. Lo único que varía es simplemente el trabajador. Acá, señor magistrado, en este proceso está probado que el accionante ingresó a laborar para la demandada el 24 de septiembre de 2008, sin embargo,
fue despedido sin motivo alguno, es decir, despido incausado, el 30 de septiembre de 2010 al no renovarse sus contratos de trabajo. Está probado, señor magistrado, que en el contrato de trabajo sujeto a modalidad literalmente se señala: desde hace algunos meses, la empresa viene experimentando un incremento en sus actividades productivas como consecuencia directa de una mayor demanda, la misma que se manifiesta en un incremento en número de clientes y de los volúmenes de producción solicitados. También en las continuas renovaciones, prórrogas de los propios pseudos contratos sujetos a modalidad, también se señala lo siguiente: debido a que las causas por las cuales el trabajador fue contratado aún subsisten, etcétera, etcétera. No hay, señores magistrados, entonces, ninguna causal concreta, precisa, que pueda justificar un contrato sujeto a modalidad. Es por esa razón que en el expediente 4484-2015, proceso de amparo Juan Rojas Alzamora, en el fundamento número 9, que como le dije es idéntico a este caso, este ilustre colegiado sostuvo lo siguiente: en la cláusula primera del contrato obrante a Folies 41, se consigna que la empresa es una que se dedica a la fabricación, almacenamiento, transporte, importación, exportación, comercialización, compraventa y distribución de productos afines a la alimentación humana, y en su segunda cláusula figura lo siguiente: la empresa viene experimentando un incremento en sus actividades productivas como consecuencia directa de una mayor demanda, la misma que se manifiesta en un incremento en número de clientes y de los volúmenes de producción solicitados. Es decir, la redacción, como ustedes podrán apreciar, señor magistrado, es la misma que motiva también este mismo o este proceso de amparo. Por esa razón, en esa sentencia, el Tribunal Constitucional, en el considerando 11, literalmente establece que al no haberse justificado con detalle la causa objetiva de contratación en el contrato por incremento de actividad, el contrato de trabajo ha sido desnaturalizado por haberse producido el supuesto previsto en el inciso E del artículo 77 del Decreto Supremo 00397-TR, debiendo ser considerado entonces como un contrato de trabajo a plazo indeterminado, según el cual el demandante solamente puede ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo que no ha ocurrido en el presente caso, razón por la cual ha sido objeto de un despido arbitrario. Por esas razones, de manera muy puntual, señor magistrado, para no cansar, y sosteniendo la misma línea jurisprudencial ya expuesta anteriormente, y que se trata, como le dije, los mismos hechos, el mismo hecho generador de un despido inmotivado ocurrido contra el trabajador de la misma empresa, respetuosamente solicitamos y declarar fundada la presente ley. Señor abogado, de la parte demandada puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días con todos, señor presidente, señores magistrados. El punto que quiero tocar acá es dos puntos muy claves. El primer punto... Muchas gracias. El primer punto es un tema de congruencia. Como habrán escuchado en la exposición de la parte demandante, solamente acaba de señalar algún tema del detalle de la causa objetiva, un hecho completamente nuevo dentro de todo este proceso. Tal como ha señalado en primera instancia, en segunda instancia, y la parte demandante, de manera muy incorrecta en su petitorio, como verán, no hay alguna fórmula de acumulación ni detalle del mismo, por lo cual debió ser declarada improcedente en su momento. La parte demandante no señala en su pretensión que la desnaturalización sea el tema de la causalidad en sí, sino simplemente de que sus contratos de trabajo no establecía el tema de la realidad, y para ello presenta boletas de pago y un organigrama. Posteriormente se discute una resolución administrativa en que el Ministerio de Trabajo hace una revisión, una fiscalización, y se determina, se señala dentro del mismo, que existiría una falta de causa objetiva dentro del mismo. Hecho y procedimiento que después fue dejado sin efecto,
debido a que esta resolución de multa, bueno, la resolución posterior directoral deja sin efecto la misma al no considerarla legal ni legítima. Entonces, tenemos que la parte demandante el día de hoy está señalando ahora un tema de detalle. Es más, ni siquiera es como parte de su agravio presentado en su recurso agravio constitucional. No es parte de su teoría del caso y no es un punto que se deberíamos tocar dentro del mismo. La parte demandante ha señalado que en base a sus medios probatorios, que son sus boletas, organigramas y esta resolución directoral, que al mismo tiempo fue dejada sin efecto por quebrar el principio de legalidad, estas probarían de que ha habido una desnaturalización de sus contratos de trabajo. ¿En base a qué? A que ha sido prorrogado en una duración de menos de 2 años durante todos esos años consecutivos. Los 2 años consecutivos. Esa es la teoría del caso de la parte demandante. Ese es el recurso de agravio constitucional. Y el recurso de agravio, dentro de sus agravios, señala que el motivo por el cual nos encontramos acá, después de 2 sentencias infundadas, es que no se ha tomado en cuenta los medios probatorios como la resolución directoral, perdón, la resolución subdirectoral, la propuesta de acta de infracción. La misma que posteriormente fue dejada sin efecto, puesto quebrada el principio de legalidad. Fue quebrada y fue dejada sin efecto. Es decir, ni siquiera es un hecho ni un acto concluyente. En ese sentido, lo que nos versa en este momento y en este día es decidir si es que, de acuerdo a las pretensiones presentadas, de acuerdo a los medios probatorios presentados y de acuerdo inclusive al agravio que ha presentado, si realmente se puede discutir y se puede determinar un cambio en lo que ha venido en primera y segunda instancia siendo declarado infundado. Sobre un tema netamente de fondo, nosotros hemos probado, en la medida de lo posible, lo que en un proceso constitucional se puede hacer, que efectivamente existieron y existió la causalidad, que efectivamente estaba establecida dentro de los contratos de trabajo. Y estos han sido determinados en las sentencias, hechos que posteriormente fue apelado por la parte demandante y señalando de que no se habría tomado ni se habría analizado de manera detallada el medio probatorio de la propuesta del acta de infracción. Es decir, nos encontramos acá netamente por una discusión de si se puede ahondar en un medio probatorio como la propuesta de infracción que fue dejada sin efecto y es el único agravio que debería ser tomado en cuenta por la parte demandante. Correcto. ¿En réplica? Breve, por favor, breve. No. En principio, yo siempre intento invocar, y entiendo que acá hay muchos estudiantes de Derecho, lo que significa buena fe procesal. Yo entiendo que el señor abogado no es el mismo con el cual hemos debatido y hemos discutido este tema con anterioridad, pero no podemos permitir, señores magistrados, que pretendan intentar sorprendernos con un tema no expuesto o que sea variado sustancialmente. Se dice, por ejemplo, que la sentencia, la resolución administrativa fue dejada de lado, ¿no? Y cuando eso no es cierto. Y yo recuerdo, señor presidente, específicamente frente a una pregunta suya, efectivamente, la segunda instancia de la autoridad administrativa frente a la primera decisión que declara que se ha aprobado la denaturalización de los contratos de trabajo, también había aplicado multa a la empresa. Y en segunda instancia, señor presidente, señores magistrados, en segunda instancia se declaró nula la multa, pero no los efectos que declaran desnaturalización del contrato de trabajo. Literalmente esa parte dice lo siguiente: déjese sin efecto la propuesta de sanción emitida por los inspectores de trabajo comisionados mediante el acta de infracción de fecha 26 de noviembre de 2010, dejando a salvo el valor probatorio de los hechos constatados y el derecho de los trabajadores afectados, pero que lo hagan valer en la vía legal correspondiente. Entonces, por favor, buena fe procesal, en principio. En segundo lugar, desde nuestro petitorio, señores magistrados, nuestra pretensión precisamente era la restitución de nuestro patrocinado
en virtud de la vulneración de un derecho fundamental al trabajo, en la medida de que es un despido incausado. No hay tampoco, pues, incongruencia ni nada que se asemeje. El fondo sobre el cual ustedes han fallado definitivamente nos da la razón en la medida que se ha probado que el contrato sujeto a modalidad que nos trae también a esta ilustre sala se ha desnaturalizado y debe considerarse entonces como un contrato de tiempo indeterminado. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, señor abogado. ¿Dúplica? Breve, por favor, señor abogado. Perfecto. Bueno, si me permite, es algo muy... los dos puntos que ha tocado, los dos puntos muy simples, ¿no? La parte señala o señalaría, dejaría entrever de que yo estaría yendo en contra de la mala fe procesal. Sin embargo, la parte demandante señala, y lo ha leído, de que la resolución de multa fue dejada sin efecto, fue señalada nula, dejando solo los hechos constatados. Que me permita o que se permita leer cuál del hecho constatado dice efectivamente se ha constatado que se ha desnaturalizado el contrato. No hay ninguno, porque eso no es el tema. En los hechos constatados fue la visita, la revisión de los documentos, que se llegó a la comparecencia. Un hecho constatado no es la conclusión, ni la propuesta de sanción. Esa fue dejada sin efecto por la resolución posterior y que se declaró nula, por lo cual considero ahí que no debería estar haciendo esas afirmaciones tan temerarias y menos hacia mi persona. Segundo, y un tema netamente claro, ustedes podrán ver durante el proceso y podrán revisar de los actos procesales en que la incongruencia entre sus pretensiones, la forma de acumulación, los medios probatorios y la forma en que ha propuesto los medios probatorios para realizar este análisis no concuerdan ni con la forma ni la vía que el amparo promueve. Nosotros hemos propuesto todo e inclusive, si me permite, como parte del mismo, si bien señala en este caso es un despido incausado y lo ha señalado durante todo este tema, pero sin embargo versa parte de sus argumentos, que no lo ha señalado acá, pero es parte de su demanda, en que habría sido un tema sindical, lo cual el tema que le habría puesto conocimiento que el señor estaba sindicalizado, que fue en mayo, cuando él tenía un contrato entre enero y junio, y posteriormente fue inclusive renovado hasta el final de septiembre. Y eso sería la parte clave, el key, de por cuál no se le habría despedido incausadamente. Lo cual, como pueden ver, existe una seria contradicción, inclusive hasta la hora de proponer la teoría del caso, puesto que no prueba ningún nexo causal entre el supuesto despido ni los hechos afirmados. Bien, va a preguntar la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Gracias, presidente. En atención a esta incidencia que se ha generado en el debate en relación a la buena o la mala fe, me queda ya una duda, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de Trabajo hizo la constatación, está foja 70, la sanción que se puso, que fue 11 unidades impositivas tributarias, pero también el Ministerio de Trabajo literalmente constató este hecho. Lo voy a leer literalmente, dice, cláusula 10ª del acta de infracción, que estando la verificación de la labor realizada por los señores Maguiño Aosco, que es el demandante actual, y Rojas Alzamora, se advierte que corresponde a una labor de naturaleza permanente, ya que a la fecha continúa realizándose la misma labor con un nuevo personal contratado, tanto en el área de almacenamiento de cámaras. En tal sentido no existe la causa objetiva para que la inspeccionada haya venido celebrando contratos de trabajo por incremento de actividad con los señores Maguiño Osco, que es este demandante, y Rojas Alzamora, quedando desnaturalizados los mismos, ya que no se trata del inicio de una nueva actividad, ni de la apertura de nuevos establecimientos conforme lo establece y sigue señalando. Eso lo dice el inspector, fundamento 10º de su acta, y por eso le coloca la sanción. Entonces, por eso es que en todo caso la réplica que usted hace debería ser una réplica que por lo menos también conteste este punto 10º que la Inspección del Trabajo ha detectado y por eso forma parte de la multa. Y la desnaturalización lo dice o aparece acá señalado en el acta, en el fundamento 10º. Sí. ¿Qué tendría que decir usted?
Sí, si me permite, como bien usted ha señalado, el propio Ministerio deja sin efecto en tema de nulidad, y tal como lo ha confirmado la parte demandante, por el hecho de que exactamente ese argumento que usted señala quiebre el principio de legalidad. Está señalado en la resolución de nulidad en el sentido de que la inspección se da para verificar si ha habido actos lesivos contra la libertad sindical y no contra o sobre el fraude dentro de la contratación, que es el motivo de la multa. La nulidad se da porque no se hace una ampliación del mismo, se toma por dado el mismo y no nos deja el derecho de defensa para ni siquiera nosotros discutir sobre el mismo. ¿Por qué no hay discusión sobre el mismo? Porque fue declarado nula. El mismo Ministerio se da cuenta del error y declara la nulidad del acta de infracción, de la propuesta del acta de infracción, porque se da cuenta que ha quebrado el principio de legalidad. No tenía las facultades para realizar el mismo. Ha hecho una afirmación completamente temeraria, porque no ha hecho una verificación de los mismos, acreditando y facultándose para poder hacerlos. Por eso es que usted va a ver que a partir de esa nulidad no hay mayor discusión sobre el mismo, porque nosotros no teníamos la facultad de discutir, porque ya el propio Ministerio, dándose cuenta de su error, declara nulo. En ese sentido, podemos decidir o podemos señalar que este medio probatorio dice que efectivamente hubo. No, no puede ser, porque ese es un principio de pasos para nosotros poder demostrar con nuestro derecho de defensa y poder discutir el mismo, hecho que no se dejó porque el mismo Ministerio se dio cuenta de su error. Perdón, señor abogado. Se contestan las preguntas que formulan los magistrados. ¿Alguna otra pregunta, magistrada? No habiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto. Expediente número 37, causa número 37, expediente 1701-2016, proceso de amparo, iniciado por la empresa Triplay y Quito, Sociedad Anónima Cerrada, contra los jueces integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. En representación de la SUNAT, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Reinaldo Bustamante Alarcón. Doctora. Gracias. Señor abogado, representante de la demandada, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados constitucionales, muy buenos días. Con la venia. Este es un proceso de amparo donde el contribuyente cuestiona una resolución judicial emitida en ejecución de sentencia. Esta resolución se ha pronunciado en ejecución de sentencia sobre la norma aplicable para determinar los intereses que la SUNAT debería pagar al contribuyente luego de que la SUNAT fue vencida en un proceso ordinario donde se determinó que el contribuyente tenía derecho a la exoneración del IGB y que por lo tanto correspondía la devolución o el reintegro de lo que el contribuyente pagó. Está en discusión entonces, repito, simplemente una resolución emitida en ejecución de sentencia que establece cuál es la norma tributaria aplicable para el cálculo de los intereses. SUNAT ya devolvió el capital ordenado y también ha cumplido con pagar los intereses que esta resolución cuestionada en este proceso ordenó. Sin embargo, debo decir que este es un caso singular. ¿Por qué razón? Porque tanto la contribuyente como la propia SUNAT hemos impugnado en sendos procesos de amparo la misma resolución emitida en ejecución de sentencia. Por ejemplo, por el caso de la SUNAT, en nuestro proceso de amparo se ventila en el expediente 9327 del 2010 y se encuentra en estos momentos pendiente de resolución en segundo grado. Ambas partes estamos acusando que esta resolución emitida en ejecución de sentencia contiene una motivación inadecuada, se afecta el derecho a la motivación. ¿Por qué razón? Porque al pronunciarse sobre la norma aplicable en materia tributaria para la determinación de los intereses, ha resuelto sobre un extremo que las sentencias que se debían ejecutar, que la sentencia con autoridad de cosa juzgada que se debía ejecutar no había resuelto. Y al determinar la norma aplicable para el cómputo de los intereses,
lo ha hecho sin exponer las razones por las cuales esa es la norma aplicable. Las dos partes no coincidimos ni con la sala ni entre nosotros sobre la norma aplicable. Entonces no ha habido una motivación al respecto. Hasta allí estamos de acuerdo con la contribuyente de que esa resolución debería declararse nula porque ambas entendemos que al no haberse expuesto fundamentos, pues se ha afectado este derecho. ¿En qué discrepamos? Discrepamos en el hecho de que la contribuyente considera que en sede de amparo el juez constitucional debe determinar la norma legal, la norma con rango legal, la norma tributaria que debe aplicarse para la determinación de los intereses que se debe pagar al contribuyente. Y discrepamos porque consideramos, como ustedes bien lo han señalado en senda jurisprudencia, que ese es un tema que corresponde a la justicia ordinaria resolver. La justicia ordinaria debería resolver cuál es la norma tributaria aplicable al caso, cuál es su aplicación en el tiempo, porque este es un caso también de aplicación de normas en el tiempo, y cuál es la interpretación que se debe dar a la misma. No es entonces, desde nuestro punto de vista, una materia constitucional. Discrepamos también porque en el propio petitorio de la demanda de amparo de este proceso, la contribuyente solo pide la nulidad de la resolución cuestionada. No pide en el petitorio que el juez constitucional sustituya esa decisión con otra pronunciándose sobre la norma aplicable. No obstante, a pesar de que no lo hace en su petitorio, si es verdad que en un extremo de su demanda, a partir de la página 12, por ejemplo, o más concreto, en la página 11, pretende introducir este asunto a nivel de conclusión. ¿Cómo así? Que el juez constitucional debería ordenarle al juez ordinario cómo determinar la norma aplicable, cuál debería ser la norma aplicable. Y consideramos nuevamente, por las razones ya expuestas, de que ese no es una materia constitucional y no es la labor, con todo respeto, del juez constitucional a fin de respetar pues, el ámbito de competencia de la justicia ordinaria. Esa es nuestra posición con la venia. Pregunta del magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Quería hacer una reflexión con respecto a un tema que usted maneja con especial detalle. Aquí lo que se está discutiendo es varios aspectos sobre el pronunciamiento de una sentencia de la Corte Suprema. ¿Usted cree que esa sentencia de la Corte Suprema acaso no está debidamente motivada? ¿Cuáles son los parámetros de motivación que exige este tribunal? Motivación no quiere decir una cuestión necesariamente detallada, no tenemos que citar a nuestra tesis de grado, ni a una... Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de motivación? Porque ahí sí habría un tema constitucional. Concuerdo con usted que lo otro no es un tema de mera legalidad, pero veamos un rato el tema de la motivación de la sentencia de la Corte Suprema, porque es uno de los cuestionamientos que su defendida hace. Entonces, y ahí sí habría un tema constitucional. Entonces, ¿por qué, en opinión de ustedes, la sentencia de la Corte Suprema no estaría debidamente motivada? Muchas gracias, señor magistrado. Lo que ocurre, en primer lugar, creo que esto nos ayuda a aclarar lo que ha ocurrido en este caso, es que la resolución cuestionada en estricto no es una sentencia, es una resolución emitida en sede de ejecución. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque en la sentencia, no en esta resolución que se discute aquí, sino en la sentencia emitida en el proceso ordinario, esa sentencia no determina cuál debe ser la norma aplicable, no se pronuncia sobre ese extremo. Quedó ese extremo pendiente entonces de discusión. ¿Y qué ocurre? Las partes... Y un juez de ejecución puede, sí, entonces... Por supuesto. A eso vamos. Pues. Muy bien, ahí quería llegar. Entonces las partes en ejecución hemos discutido ese extremo y se ha emitido esta resolución en ejecución. ¿Y qué debería haber dicho la resolución en ejecución? ¿Por qué razón las partes no tenemos con nosotros, en la hipótesis de la Sala Suprema, el derecho de nuestro lado? ¿Por qué estamos equivocados? Debió habernos dicho. Y en segundo lugar, también debió haber dicho cuál es el sustento jurídico por las cuales
por el cual la Sala Suprema llega a una conclusión diferente a la de nosotros. Y ocurre, señor magistrado, que en esta resolución, luego de que la Sala explica por qué es que va a resolver el asunto, sin mayor motivación, sin enunciar el fundamento en el cual la Sala se basa, simplemente llega a esta afirmación: debe aplicarse el artículo 38 de la ley. ¿Cuál? ¿Qué texto? Dice la Sala: el texto vigente al momento de interposición de la demanda. Entonces, las partes discrepamos sobre el artículo aplicable, las partes discrepamos sobre cuál es el texto aplicable en este caso, si el vigente a la interposición de la demanda o si el vigente al momento en que se produjo el supuesto pago indebido, etcétera, ¿no? Entonces, sobre estos extremos, la Sala no ha dicho nada. Entonces, en realidad, en estricto sobre ese punto, ni siquiera hay una motivación. Hay una conclusión de la Sala Suprema que sobre ese extremo ni siquiera está motivada. Y por eso consideramos que eso sí es de relevancia constitucional, evidentemente, y sobre eso sí debería declararse la nulidad de la decisión, pero lo que no podríamos hacer, con todo respeto, es decirle al juez ordinario cuál es la norma aplicable y cómo resolver. Con la venia. Vista la causa, queda el voto. Antes de continuar, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Administrativo y declaró infundado el recurso de revisión planteado por mi patrocinado, y la fecha de interposición de la demanda se vencieron en exceso los 60 días hábiles que contempla el artículo 44 del Código Procesal Constitucional para habilitar este recurso constitucional. La notificación de esa decisión administrativa se produjo el 21 de agosto del año 2012 y la demanda fue interpuesta el 12 de diciembre de ese mismo año. Esa excepción fue considerada en la primera instancia y declarada infundada, y apelada fue elevada a esta sala de la Corte Superior de Justicia de Lima. La sala la ha acogido sin tener en cuenta algunos aspectos que son muy relevantes.
El primero de ellos es que esta resolución que pone fin al procedimiento administrativo fue notificada a alguien que solo estaba autorizado para recoger escritos, pero que carecía de un poder legal para impugnar los actos de la administración, impugnar administrativa o judicialmente los actos de la administración que vulneraran los derechos de mi patrocinado. Esto es tan así que todos los recursos impugnativos que se interpusieron en sede administrativa, recursos de apelación, recursos de aclaración, de revisión, etcétera, fueron interpuestos por mi propio patrocinado personalmente. Y fue él quien se encontraba en el mes de agosto del 2012 fuera del país desde julio anterior. Cuando regresó al país, el 9 de diciembre del 2012, tomó conocimiento de esta resolución de RENIEC y 3 días más tarde, el 12 de diciembre, interpuso la demanda de amparo que nos tiene aquí presentes esta mañana. El día 13, él volvió a salir del país. La RENIEC, cuando apela la resolución de primera instancia que declara infundada esta excepción, en su recurso de apelación pide expresamente que se solicite el récord migratorio de mi patrocinado, el señor Ugarteche, para verificar si era cierto o no lo que él había afirmado en su demanda, porque en su demanda él acompañó su pasaporte para demostrar que no se había podido interponer la demanda antes porque se encontraba fuera del país. Entonces el RENIEC pide esto, pero la cuarta sala de la Corte Superior de Justicia de Lima ignora ese pedido, no pide el récord migratorio y acoge la excepción en los términos que yo aquí estoy planteando. Ese récord migratorio es solicitado por mi patrocinado y se acompaña al expediente y demuestra que él estaba fuera del país desde el 7 de julio del 2012 y solo regresa el 9 de diciembre del mismo año, siendo que su demanda se interpone 3 días después, el 12 de diciembre. De manera tal que esa demanda fue planteada precisamente acorde con el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, que dice que esos 60 días hábiles corren desde el momento en que se notifica la decisión que se considera cuestionable y en el momento en que se tenga la primera oportunidad de hacerlo. Y ese momento fue cuando él regresó al país el 9 de diciembre del año 2012. Eso en cuanto a la excepción, razón por la cual nosotros pedimos a este honorable tribunal que se revoque la resolución venida a conocimiento de esta sala y se declare fundada la demanda. Sobre el fondo del asunto, mi patrocinado, el señor Óscar Ugarteche Galarza, es un ciudadano peruano, un reconocido economista, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conoce a otro profesor universitario de economía como él y contraen matrimonio en el Distrito Federal de México el mes de octubre del año 2010. ¿Desde cuándo era legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en México? Desde el año 2009, un año antes. Entonces ellos celebran un matrimonio que es legalmente válido en México. Y además está protegido por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de México, que el año 2005 sentó un precedente jurisprudencial clave e importante que dijo, y me permito leerlo: pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial o con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso a dicha institución a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. Una distinción que es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como solo entre un hombre y una mujer. La Suprema Corte Mexicana estimó que dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión y recordó que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, puede disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. ¿Por qué dijo esto la Corte Suprema de Justicia de México el año 2015? Porque se amparó hizo el control de convencionalidad y se amparó en los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. En esa sentencia, la Corte Interamericana dijo: tanto la orientación sexual como la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
y debido a ello ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o particulares, puede disminuir o restringir en modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. La demanda tramitada se impugna la negativa de RENIEC a registrar el acta matrimonial de el matrimonio celebrado por mi patrocinado, el señor Óscar Ugarteche Galarza, en México, que es un derecho y una obligación establecida en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación de la Persona y del Estado Civil. La inscripción del Estado Civil de los ciudadanos es una obligación, es imprescriptible, irrenunciable, pero también es un derecho. Y este derecho le fue negado a mi patrocinado en primera instancia por el consulado peruano en México y en segunda instancia por el RENIEC aquí cuando inició el trámite administrativo aquí en Perú, alegando que el artículo 234 del Código Civil establece que el matrimonio es la unión libre entre un varón y una mujer. Al negarse esta inscripción de ese acto, cabe mencionar, quizás sea ocioso hacerlo, pero cabe mencionar que él no pedía que se celebre un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Él pedía que se inscriba esa variación de su estado civil. Y tanto el consulado como la RENIEC, o el RENIEC, perdón, ignoran que en el Código Civil existen 4 artículos, el 2070, el 2075, el 2076 y el 2077, que dicen que el estado civil de la persona y que el matrimonio se rige por la ley del domicilio de los contrayentes. ¿Y dónde vivían los contrayentes? Vivían en México. Y en México el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Y la única razón por la cual se les denegó la inscripción de ese acto en el Perú fue por su orientación sexual. Y eso viola el artículo 2,2 de la Constitución, que establece el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación por ninguna razón, incluyendo la orientación sexual o la preferencia de las personas. Esta decisión del RENIEC viola, además de la Constitución, innumerables tratados internacionales de derechos humanos que el Perú ha suscrito y ratificado, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 2 y 17, como la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre en sus artículos 1, 2 y 7, o la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 24. ¿Qué dicen estas normas? En resumen, no las voy a leer todas, pero basta leer el corazón de lo que ellas proponen en estos enunciados de aplicación universal. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o de cualquier otra índole. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infringe esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y concluyo diciendo también que este enunciado que constituye el corazón de los derechos humanos y que está basado en el principio de la igualdad y dignidad de todas las personas, ha sido también desarrollado muy ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva número 24/2017, que se aprobó el año pasado. Y de ella solo voy a mencionar 2 aspectos. La Corte Interamericana ha establecido que establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo en la forma en que pueden fundar una familia, sea por una unión marital de hecho o un matrimonio civil, no logra superar un test estricto de igualdad, pues a juicio de este tribunal no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para que esta distinción sea considerada necesaria o proporcional. Al afirmar la Corte Interamericana esto, no le está restando valor al matrimonio, todo lo contrario. Lo que está haciendo ella es destacando que es necesario reconocer la igual dignidad a personas que pertenecen a un grupo humano que ha sido históricamente oprimido y discriminado. La 4ª disposición final de nuestra Constitución obliga a interpretar los derechos y libertades que ella reconoce de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Perú ha ratificado y la interpretación de ellos que hacen los órganos encargados de velar por su aplicación a través del control de convencionalidad. Con esto concluyo, señor presidente, y le cedo la palabra a mi colega y distinguido maestro, el doctor Roberto
Maclín Ugarteche. Señor presidente, el mayor problema en la especie humana es la comunicación alrededor del mundo. Y lo primero que debo hacer, en parte del proceso bioquímico, biofisiológico que tenemos todo dentro del cuerpo universal, el referente universal, y eso es lo que he trabajado durante años en una experiencia regalada y que tengo que pagarla, y eso es lo que estoy pagando acá alrededor del mundo. Debo al país esto. Nunca, hasta el último suspiro en esto, no en este caso, ni por este tema, sino por... Tenemos el nivel de corrupción política, de desconfianza política, que ha llegado a ser en el último índice, en índices nacionales de Ipsos, índices regionales del Latinobarómetro y el Latinobarómetro versión hay otro de Vanderbilt, en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Han ido bajando del 16 peor del mundo a la siguiente 14%, la siguiente el 10%, la última que tengo, la final de diciembre del 17, somos los 7 peores del mundo políticos. Entonces alguien tuvo la excelente idea, brillante, de crear un pacto ético electoral de los democráticos, así como los que soñaron Sartre y Beauvoir en los años de posguerra, lo formaron. Y entonces se creó el pacto ético y lo convocaron, tuvo buena acogida, y para que no se quede en palabras, porque el Perú es el segundo y a veces el mayor país del mundo en informalidad, en desobedecer la ley. O sea, la ley cero. Y no se dan cuenta que la ley no son palabras ni textos, sino son una de las funciones, de las 7 funciones básicas de la vida. La primera forma de vida que aparece en la Tierra tiene 4.000 millones de años. Esas las llevamos adentro, son comunes a nosotros y a vegetales. Las 7 funciones son crecimiento, nutrición, excrementación, respiración, reproducción, movimiento, reproducción, respiración y interacción con el entorno. Esta es una de las funciones esenciales. En la civilización, el mundo, como dijo Heráclito, lo único permanente es el cambio. Cambian, las palabras aparecen de los 4.000 años, la vida en la Tierra se pasa 93% en agua. Recién logra salir a Tierra después de algo igualito al campeonato mundial. Es decir, comienza a tratar de salir marchita y salen, y la propia evolución es la que va creando por eliminación especies que pueden sobrevivir. Entonces, ¿por qué me voy hasta por los cierros de uva? Porque estoy hablando de 4.000 millones. Hay una ecuación Lotka-Volterra que ha funcionado de la siguiente manera en los años 20 y 30, porque hoy es que llevamos eso dentro y eso es lo que nos pasa. El señor Lotka en los años 20 fue un emigrante polaco que tenía, la afición era, todavía Lorenz no había realmente, no sé si ya le habían dado el premio Nobel fue prácticamente el inventor de la etología. Nosotros somos animales,
somos de la especie animal, a pesar que estamos formados de elementos químicos de la tabla de Mendeleev. Bueno, entonces él por afición salía alrededor de Los Ángeles y comenzaba, su afición iba marcando en qué lugares y en qué especies se producían los conflictos. Y iba marcando en un mapa, entonces él dejó, y bueno, pasaron los años 20, dejó así sus papeles, y en el año 30 un señor Volterra, italiano, salió, y bueno, y comenzó pues a buscar, y encontró que todos los conflictos intraespecíficos se producían en una perpendicular equidistante de las respectivas guaridas. Bueno, entonces eso fue una de las ecuaciones Lotka-Volterra, la que es aplicable a este caso. Ahora, en los años 40 o 50, un profesor de sociología de la universidad había comenzado a intensificar las pandillas, luchas de pandillas en Los Ángeles, que es una ciudad inmensa, extensa, una ciudad intensa, y se iban produciendo y la policía no se daba abasto. O sea, Los Ángeles, de un extremo a otro, es, Dios mío, es la locura. Al extremo queda un colegio que es, no me acuerdo, es famoso, que ellos dicen, nosotros no somos el Harvard del oeste, Harvard es el... Disculpe, se me ha ido en este momento la mano. Bueno, entonces dijo, ¿por qué no aplicamos esto aquí a las pandillas? Entonces, en lugar de tener el limitado número de autos de la policía por todo el lado, entonces dar perfectamente cuenta dónde están las pandillas y concentrar ahí 40 autos. Se eliminaron las conductas, se eliminaron las pandillas, porque entonces cuando había señales, que siempre hay síntomas, concentraron ahí y redujeron notablemente. Segundo, más allá, el año 2015 fui invitado y participé, como sigo participando, en simposios interdisciplinarios en Cambridge, y este era sobre qué es lo que precipita un cambio. Y había cambios el psicólogo puso el tema de la homosexualidad, que por supuesto no es únicamente de la especie humana, es de todos los mamíferos. Comenzando porque la reproducción en la forma original, en la molécula unicelular, no es, yo decía, ¿cómo puede haber macho y hembra? No, se va dividiendo. Punto. Segundo, la gran aparición en el año 2013, ese es un referente, primero, porque sí he logrado trazar el mapa desde la obra que estoy terminando, y que no hay una sola universidad decente o indecente que acepte que yo dé una conferencia. No hay la Academia de la Magistratura me tumbó un proyecto inicial, y aquí hay varias víctimas, porque fue los miembros del directorio de la Academia, fueron 7 directores consecutivos que
cambiaron 7 directores. Y ya había tenido un primer taller con los jueces, otra de las víctimas, no, fue de la Academia. Entonces llegó un momento en que habíamos llegado, fuimos a Confiep, fuimos a la CEGET con la doctora Elcira Vázquez, y una fórmula que en un esquema y con una computadora se puede medir exactamente alrededor del mundo. He trabajado, me han regalado el mundo. Y con una computadora y en una carta de flujo se puede instantáneamente ir midiendo al minuto lo que era más fácil de demostrar en media página. ¿Qué es lo que alrededor del mundo? El más grande número en economías de mercado y en transición fue el cobro de deudas en dinero. Dijimos, comencemos en esto, rápido. Entonces preparamos, en ese momento estaba el doctor, se acababa de fundar la universidad, perdón, por ahí estaba en algún momento creo que un antiguo profesor de ciencias aplicadas. Dijimos, vamos a buscar el campeonato de efectividad comercial. Había un premio de creatividad comercial. Fuimos. Entonces dijimos, fui a la Asociación de Bancos. Dijimos, podemos reducir en tanto tiempo, disminuir el costo, el tiempo y el cobro efectivo. Los países de cobro más rápido son, con Tampa, Egipto y Rusia. Lo que pasa es que Egipto y Rusia no cuentan el cobro. Y nosotros dijimos, el juicio y la eficiencia del juicio no se puede medir de la demanda a la sentencia. Es desde que surge la necesidad, el servicio es desde que surge la necesidad, o sea, desde que no le pagan hasta que no está en su bolsillo. De otra forma, no llega el servicio. El presidente Toledo me llamó todavía en el Banco Mundial, eso fue mi despedida del Banco Mundial, porque me dijo, ¿cuál es su modelo? Le dije, le estoy hablando científicamente en serio, WOM. WOM, sin trampas, sin corrupción, ha desplazado en libre competencia. Si es demasiado largo, puedo abreviar. Ya. Entonces, disculpe usted. Ya, el punto siguiente. Maestro MacLean, con mi máximo respeto, porque ha sido usted uno de mis mejores profesores, le pediría que trate de concretar su informe al tema que nos trae. Usted no se imagina, el cerebro no funciona de la forma, y justamente de eso se trata, de cómo funciona el cerebro y cómo la disciplina lo entorpece. No usamos ni la quinta parte del cerebro, y eso es parte reconocido globalmente. Es decir, tengo una bibliografía que les podría mandar por correo, es otro universo, y con todo respeto, y me puedo callar, la única entidad que es el lujo del día de mañana, por ventura, es que donde hay 2 horas libres es Radio Filarmonía. Radio Filarmonía, que como el Banco Mundial es apolítica, el día que habla de política se arruina. Esto es técnica
en la mezanina del Ministerio de Cultura voy a exponer lo que no puedo exponer en ninguna universidad, en ningún lugar, y cuando me obligaron, nada ocurre fuera de un contexto ni de una secuencia. Eso es lo elemental. Y estamos hablando de la secuencia del juicio que ha armado el escándalo. Ese juicio no hay ni una sola prueba en cualquier tribunal del mundo de primera calidad que demuestre seriamente y profesionalmente, se los dije en todos los lenguajes, no lo escribí por correo, para que no quedara huella, lo escribí a mano y se los entregué al Ministerio de Justicia, se lo entregué al Ministro de Justicia. No hay una prueba, y la única prueba que se lo tumbó tuvo que ser con otro ministro, por fin, y otro procurador. Me pasé desde el Congreso donde me recibieron. Un señor dijo, mire doctor, esto que se recibe un abogado extranjero, un peruano no sirve para esto. Le dije, doctor, yo no he encontrado en el mundo, no me he tropezado con otro que tenga la suerte que yo. Me dije, mire, nosotros no somos políticos, somos políticos, así que mire las comisiones. Fui a las comisiones, no había un abogado. Me dijeron, eso se lo hemos mandado al fiscal. Fui a la fiscalía. El fiscal, Robertito, tú sabes que yo no sé de estas cosas. Bueno, entonces me fui, todo esto con un funcionario de la Cancillería. Fui y me encontré que no había una sola prueba. Entonces, no es ninguna sorpresa que haya eso. Indispensable es, una cosa es hablar y me olvidaba de lo principal. Lo principal, si sea la última palabra. Para el principal obstáculo de esta comunicación. Mi tío Jorge MacLean, el más queridísimo de los tíos de mi padre, el que en el momento que murió mi madre, él se ocupó de traerle en avión donde... Bueno, ese tío, yo lo considero que él, y lo he dicho públicamente en mi libro, él es el asesino de su asesino. Y su asesino es la víctima de su víctima. O sea, mi tío tuvo toda la responsabilidad y él buscó eso. Pero en los dos casos, de mi primo y de mi tío, quien nos agarra a todos es la homofobia. Es decir, somos el país campeón sudamericano de violaciones de mujeres. Somos campeones no solamente de mujeres, sino de 4 de esas 5 mujeres son menores de edad. Y el 75% de los violadores son familiares o víctimas de ellos. Sin embargo, a ellos no se les prohíbe casarse. Ellos son peligrosísimos. Y el Tribunal de Honor, para hacer cumplir, dijo que había 3 candidatas, había comenzado al doctor Bruce, que había sido ministro anterior, un hombre fuera del closet, un hombre sensato, serio, comenzó a ser objeto de Carlotita, cuando sales de tu closet, de los candidatos. Y él le respondió, pero yo no maltrato a mi madre. Entonces el Tribunal de Honor, para hacer cumplir, dijo que eso era fuera de la competencia del Tribunal de Honor, pacto ético, y declaró que eso era un problema familiar. Entonces yo tomé una foto que tengo en el libro,
diciendo, según el Tribunal de Honor, esto es legítimo y eso no incumbe a la justicia, por lo menos del Tribunal de Honor. Y para terminar, después de 3 disidencias de ese tipo, el expresidente del Tribunal Constitucional, el exdecano del Colegio de Abogados, miembro de la Academia Peruana de Derecho, el presidente de la Academia de la Lengua y un joven encargado de la lucha de la pobreza, me dijeron, Roberto, hemos acordado, o sea, no me habían citado, clandestino, que en este tribunal no se admiten votos disidentes. Yo le dije, miren, esto es exactamente igual, el mismo final de Alicia en el País de las Maravillas. De manera que yo no estoy para perder mi tiempo, chao, renuncié y no voy a hacer un escándalo, primero porque el presidente en esa época del Poder Judicial era un hombre muy bueno, todos, esto es lo importante y con esto cierro, toda esta gente son buenas, sino que no tienen la menor idea de lo que hace una cultura con la gente más buena, al punto que creen, están convencidos, llaman sodomitas a los de la ciudad de Gomorra. Este es el punto de cierre. Sodoma, el incidente con los sodomitas duró media hora. Y lo que hizo, si uno lee completo, es la historia de 12 años de corrupción política. No solamente Isaías y Isaquel, sino el propio Jesús de Nazaret les dice, en Mateo hay como 3 veces, cuando manda a sus discípulos le dice, si van a una ciudad y no los quieren escuchar, les aseguro, sacúdanse el polvo y esa ciudad va a ser castigada peor que Sodoma y Gomorra. Es lo único que hay. Desgraciadamente el tiempo es limitado, tengo abundancia de material, puedo darles una abundancia y con el artículo 35, no, es importante, el artículo 35 es, gané un juicio a Chevron en Nueva York de la Corte de Apelaciones revocando, probando que simplemente en las cifras el rector, o sea, los testigos, me volé al presidente de la Academia Americana de Derecho de American Society, el profesor de Berkeley, al profesor de la Universidad de Vanderbilt, concluyo, y esto, bueno, me faltan palabras porque ya va a parecer, me corro el riesgo de parecer fanfarrón, pero es la única forma de la desesperación de no poder. Aquí han cometido un delito de prevaricato. La ley, entonces, yo le he regalado a RENIEC, me debe una, porque con la ayuda, quiero que entiendan, con la ayuda no de juristas, sino de las psicólogas sociales de Cedro, Alejandro Basilaki, me pude meter aquí a poca distancia de acá, a la Quinta Fátima, también a los barracones, me he metido a la selva. Ahí en la Quinta Fátima había 1.500 personas que no podían demandar porque no tenían, no saben, no tienen idea, hasta que lo vivan, lo que es una cultura. Muchas gracias, maestro Maclin. El tribunal le agradece. Y no habiendo preguntas, vista la causa, queda el voto. Pero un punto final. Solo en los casos en los que me han oído, me han otorgado medallas de todos los colores, es el odio. Somos, la causa de todo esto es que somos el país menos feliz de todos nuestros vecinos.
Estamos en el tercio menos feliz del mundo y del continente. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra causa, señor secretario relator? Señor presidente, no hay más causas sobre las cuales dar por cuenta. el exceso. Pero están invitados cordialmente. Muchas gracias. Se levanta la audiencia.